Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a presentar nuestro trabajo de la monografía sobre el tema de la discriminación. Los integrantes de este equipo son Rojas Angie Lucía, Rosales Josué y Arriola Nicole. Nuestra pregunta a investigar en este trabajo es ¿cuál es el tipo de discriminación más usual que se ha experimentado en los alumnos universitarios? Introducción. La ONU y el Estado de Derecho dicen lo siguiente: todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están obligadas a acatar leyes justas, imparciales y equitativas, y tienen derecho a igual protección de la ley sin discriminación. También se comprometieron a respetar la igualdad de derechos de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. En la discriminación en el Perú, antes del artículo 323 del Código Penal, sancionaba solamente la discriminación basada en la diferencia racial, étnica, sexual o religiosa, y las penas apenas llegaban hasta los 60 jornadas de servicios comunitarios. Durante los 7 años de vigencia de este artículo no hubo condenas, en buena medida por la pasividad de las autoridades y el desconocimiento de la población. En otras palabras, la discriminación es una práctica cotidiana, y esto consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero en algún momento la hemos causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, el estado civil y muchas más diferencias pueden ser motivos de distinción, exclusión o restricción de nuestros derechos. Todo esto parte del supuesto de que algo es mejor que otra cosa. Suelen ser ideas, pensamientos y comportamientos que llevamos manteniendo los seres humanos desde hace siglos. Son estos responsables de las guerras, crímenes y se ejercen como la mayor forma de control, por lo cual hemos decidido orientar nuestra investigación sobre la siguiente interrogante: ¿cuáles son los tipos de discriminación que han sido más frecuentes en los alumnos de la Universidad Privada del Norte? Algunos casos de discriminación en el Perú. Uno de ellos, que es del diario Gestión. El Ministerio de Justicia remarcó que los lugares donde se ha producido la discriminación son principalmente en la calle. Dicho sector señaló que los lugares donde se ha producido la discriminación son principalmente en la calle, en un hospital público o puesta médica, y en sus centros laborales. Además señaló que los encuestados reconocen que hay nuevos grupos poblacionales discriminados. El 71% afirma que son los homosexuales, transexuales y bisexuales. El 70% considera que son las personas con VIH o SIDA. Pese a ello, opinan que si estuvieran en una empresa no contratarían a una persona que estuvo privada de su libertad, un extranjero, un transexual, un transgénero y travesti, una persona con VIH o SIDA y alguien con discapacidad intelectual como el síndrome de Down o el autismo. Otra noticia que también es del diario Gestión. Indecopi había multado al propietario del gimnasio JV. La Comisión de Protección del Consumidor número 2 de Indecopi sancionó a la dueña de este gimnasio con una multa de 21.000 soles por discriminación. La parte demandante alegaba que el usuario había sufrido una caída en las instalaciones del local y que por ello se vio en la necesidad de negarle la renovación de la matrícula. El juzgado consideró que no resultaba razonable para la negativa de renovarle la matrícula por dicho suceso, puesto que es una situación que le puede ocurrir a cualquier otro usuario del gimnasio. Esta última noticia es del diario Comercio. Usuarios en redes sociales denunciaron que un hombre agredió verbalmente y con términos xenófobos a un repartidor extranjero porque tuvo un problema con su pedido. El hecho ocurrió en el distrito de Miraflores. El sujeto ya fue identificado y la víctima está evaluando plantear una denuncia en su contra. Casos de discriminación en el extranjero. Este hecho sucedió en España. Racismo inmobiliario. Este piso no se alquila a extranjeros. La discriminación al arrendar viviendas está normalizada en España. Según un estudio encargado por el gobierno, dice lo siguiente: absténgase de llamar personas de origen extranjero
o comentarios como no extranjeros. Una búsqueda rápida por un portal inmobiliario desvela la discriminación que se practica a la hora de alquilar una vivienda. Mensajes dolorosamente claros y punzantes, como por ejemplo el de esta venezolana de 42 años que sufrió al momento de llegar a España en el 2017. Esta noticia es del diario El País. Las libertades de culto y de educación y la igualdad de los ciudadanos ante la ley, todas protegidas por la Constitución en los Países Bajos, han chocado de forma estrepitosa a cuenta de los homosexuales. Ha sucedido durante un debate parlamentario dedicado a la necesidad de implantar la asignatura de educación para la ciudadanía en las escuelas, que ha hecho que Arie Slob, ministro de Educación Primaria y Secundaria, haya pasado uno de los peores momentos de su carrera. Mercado inmobiliario, según su nombre o acento descartamos. Miles de personas llaman cada día a anuncios de viviendas que encuentran por internet. Estadísticamente es muy probable que usted que lee estas líneas lo haya hecho muchas veces en su vida por diferentes motivos. Para conseguir una casa mejor, por un cambio de empleo, la llegada de un nuevo miembro de la familia o por una subida drástica de la renta de cualquier alquiler en donde vivía. Casos de discriminación locales. Un hombre en aparente estado de ebriedad protagonizó un bochornoso espectáculo al ser detectado por agentes del orden en el distrito de San Isidro. Hacía comentarios como: ¿qué me vas a cuidar, cholo? Yo me cuido solo. Le dijo el hombre a los agentes que intervinieron. El video fue registrado por vecinos de la zona. Esta noticia es del diario La República. Este último 28 de agosto, Aarón Catrina profirió insultos racistas contra personal de serenazgo en la municipalidad de Magdalena, cuando estos le pidieron que utilizara la mascarilla en la vía pública. Por ello, el municipio denunció al joven de 23 años. Esta noticia es del diario Perú 21. Vilma denunció al Instituto Superior Tecnológico Público Manuel Arévalo Cáceres, en Los Olivos, porque tanto la directora como un grupo de profesores le ponían trabas para realizar sus prácticas profesionales y poder obtener su título académico. Desde un comienzo me maltrataron, me dieron solo 4 horas de trabajo, a ese paso nunca iba a terminar mis prácticas. Luego ella cuenta que opusieron el cargo de asistente de laboratorio, pero la experiencia fue peor. Algunos profesores fingían no verla. Me hacían sentar en un rincón y no me encargaban nada, ni siquiera me hablaban. Fueron sus palabras. Los tipos de discriminación. Empecemos por la discriminación racial o color de piel. Básicamente es tratar a una persona diferente por ser de una determinada raza o por poseer características asociadas con esta, como la textura de su cabello, el color de su piel o ciertas facciones. Esta discriminación es evidente en nuestra sociedad como en los casos anteriormente mencionados. Discriminación por sexo. Se refiere a tratar a una persona de manera desfavorable por el sexo de esta. La discriminación contra una persona transgénero constituye una discriminación por sexo. También se conoce como discriminación por ideología de género. Un claro ejemplo es cuando antes se le prohibía a la mujer votar, puesto que consideraban que no tenía el suficiente conocimiento para elegir diligentemente. Discriminación por religión. Esta discriminación se da por tratar de manera diferente y desfavorable a personas que pertenecen a diferentes religiones, como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el islamismo y el judaísmo. También se da a las personas que están casadas o asociadas con una persona de una religión en particular. Un ejemplo de esto es la persecución hacia los judíos en Alemania. Discriminación por discapacidad. Consiste en tratar a alguien negativamente por poseer algún tipo de discapacidad. Esto se evidencia mayormente en la obtención de trabajo. La ley protege a estas personas para que no sean discriminadas, pero aún así persisten estas pequeñas agresiones hacia estas personas. Un ejemplo de esto son las personas sordas, cuando son objeto de burla por su acento o por su forma de hablar en señas. Discriminación por origen nacional. Esta se da al discriminar a una persona por ser de un país o parte del mundo en particular, por tener un acento en particular o por estar casado con una persona de un determinado origen. Esta discriminación también se da entre una persona que comparten el mismo origen nacional. Un ejemplo de esto es entre los peruanos, o también entre los peruanos y los venezolanos. Percepción. Hay 3 tipos: directa, indirecta e interseccional. Empecemos por el primero.
Discriminación directa. Esta es generalmente fácil y evidenciable, porque se proponen normas o acciones tendientes a estigmatizar a la persona que consideran diferente, o simplemente lo excluyen de sus derechos. Un ejemplo claro de esta es cuando en la época de mayor racismo en Estados Unidos se les prohibía a los negros tomar agua de los bebederos de agua pública y usar el mismo baño que utilizaban los blancos. Seguimos con la discriminación indirecta. Por el contrario a la directa, esta es menos obvia. Ocurre cuando hay políticas y regulaciones que superficialmente parecen no favorecer a un grupo o a otro, pero en la práctica discriminan, porque algunas personas son menos capaces de cumplir con los requisitos. Esta discriminación está ubicada en la zona gris legal, y un ejemplo puede ser cuando los dueños de las discotecas ponen carteles donde dice que se tiene que asistir con cierto tipo de ropa. Sigamos con discriminación interseccional. Esta discriminación ocurre cuando varias se juntan y se combinan, volviéndose peor. Un ejemplo es si te discriminan por ser mujer. A eso se le puede sumar el hecho que seas mujer, negra, lesbiana, sorda, de baja clase socioeconómica, entre otras. Ahora, causas y consecuencias. A continuación, mencionaré algunas causas. Por circunstancias socioeconómicas. Pueden ser determinantes para el inicio de conductas discriminatorias, ya que una mala situación socioeconómica establece un ambiente más propenso a la discriminación. Ideología. Existen corrientes de pensamientos que validan la división y el trato de inferioridad a determinados grupos humanos. Una ideología constituye un conjunto de creencias que contienen sus propias teorías, emblemas, música, desfiles. Miedo. En el caso de que un grupo poderoso de personas practiquen la discriminación, es posible que uno de sus miembros esté en desacuerdo, sin embargo, por miedo no se interpone y sigue con el comportamiento. Personalidad dócil e imitativa. Hay personas que no se cuestionan la realidad que los rodea y solo actúan del mismo modo que las personas que conocen, pues todas hubieran actuado de esa manera. Inconsciencia. Determinadas prácticas discriminatorias constan de varias etapas, de manera que si se divide el trabajo a realizar entre varias personas, ninguna de ellas será consciente de la verdadera magnitud del horror con el que están colaborando. Lucha de intereses. Se da cuando una persona no sabe resolver un conflicto para obtener algo y recurre a lo más bajo, la agresión o discriminación. Sigamos con las consecuencias. En el agredido, las consecuencias son múltiples, como la depresión, inseguridad, baja autoestima, resentimiento y una lucha constante por la igualdad de sus derechos. Sin embargo, para el agresor, en este caso, una consecuencia sería que si se denuncia el hecho, el acto, en el Perú se tiene que establecer el cumplimiento de la Ley 28.867, que prohíbe estos actos. Siguiendo con la exposición, mi compañero Caleb Rosales y yo, Nicola Riela, hablaremos sobre la metodología, análisis de datos y las conclusiones de nuestro trabajo. Metodología. El método usado para realizar la investigación es cuantitativo. Decidimos usarlo para medir la cantidad de gente que experimentó en algún momento de su vida algún tipo de discriminación. Utilizamos la técnica de las preguntas objetivas y las implementamos en una encuesta anónima, la cual difundimos por medio de las redes sociales a nuestros compañeros de la UPN. Ahora, continuando con los datos recogidos de la encuesta, se tiene como un tipo de muestra a 51 estudiantes de ellos, entre los cuales un 76% representa a las mujeres, el sector femenino, y el 24% a los varones. La primera pregunta de nuestra encuesta fue si es que había sido víctima de algún tipo de discriminación. El motivo podría ser de religión, sexo, racial, orientación sexual, cultura, origen nacional, según la etnia, entre otros. Con los presentes datos se pueden estimar que aproximadamente entre un 50% de los estudiantes de la Universidad Privada del Norte han sido víctimas de algún tipo de discriminación a lo largo de su vida. La segunda pregunta dice: ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha sido víctima de discriminación o se ha sentido discriminado? Entre las alternativas que hemos colocado, se ve que un 78,6% expresa que ha sido hace años, mientras que un 14,3% pues
ha dicho que fue a lo largo de este año, el 2020, mientras que un 7,1% nos dice que ha sido en este último mes. La pregunta número 3 es: ¿qué clase de perspectiva de discriminación usted ha sufrido? Si ha sido de manera directa, indirecta o interseccional, que este es como que un conjunto de varios tipos de discriminación. Según los datos, nos dice que un 64,3% ha sufrido una discriminación de manera directa, mientras que un 32,1% lo expresa de manera indirecta y el resto expresa que ha sido de forma interseccional. La cuarta pregunta es: ¿cuál es el tipo de discriminación del cual usted ha sido víctima? Acá se puede ver que el primer puesto ocupa la parte racial con un 44%, el segundo puesto se queda en empate por parte de discriminación hacia su orientación sexual y también por el sexo, mientras que el resto, como cultura, religión o discapacidad, suponen un 12%, 8% y 4% respectivamente. Finalmente, las conclusiones que podemos extrapolar del trabajo y de los datos ya mostrados, se puede decir que la discriminación racial es la más frecuente entre los rasgos de edad presentados anteriormente. Quizás esto se pueda derivar por la preocupación excesiva que tiene cada uno de nosotros, pues, por la imagen personal o los estereotipos de belleza extranjera impuestos. También se puede extrapolar que el segundo puesto se comparte entre la orientación sexual y la discriminación por el sexo, debiéndose esto a que nuestro país es conservador, por lo que tiene arraigadas las creencias machistas del pasado, evitando que las personas en la actualidad puedan usar libremente su derecho a goce de la libertad de expresión. En el tercer lugar, se comparten en el puesto las discriminaciones por origen nacional y racial. Esto tal vez podría estar relacionado con las personas que han emigrado de las provincias a la capital, siendo esto por nuestro país centralizado y la falsa imagen que se tiene y se vende sobre ellos en la televisión. Otro motivo de esto podría estar relacionado con la inmigración venezolana en los últimos años y la generalización de la mala imagen que se ha adquirido luego de que los casos de delincuencia y homicidio hayan incrementado y gran parte de los involucrados hayan resultado ser de esta nacionalidad. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. Ну что, ты готова? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without.
This child made the decision to be part of an inclusive community. But the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Y así es como podemos concluir este trabajo en la monografía. Espero que se haya podido entender, que se haya podido captar todo lo recogido a lo largo de este video. Y quiero terminar con la siguiente frase que había leído por ahí en un muro, divagando por las calles, que dice: ¿cuánta discriminación hay en un mundo de imperfectos? Para pensar. Gracias.